Introducen recurso. Gran Polo Patriótico exigió al TCJ que investigue actuaciones de la Asamblea Nacional contra el Ejecutivo. Ante convocatoria, Fedecámara señaló que cada empresa decidirá si se suma o no al llamado de paro convocado por la oposición. Revisión. Gobierno supervisará distribución de alimentos y medicinas este viernes. Situación irregular. 208 detenciones dejó la toma de Venezuela. Por votación popular, Cacique de Oro Internacional para Noticiero Venevisión. Preocupación. Gobiernos de 12 países de Latinoamérica piden que se respeten las garantías constitucionales de Venezuela. Clásico de otoño igualado. Cachorros regresan a los confines amistosos con la serie empatada. Sorpresas. Victoria's Secret reveló quién usará el brasier de fantasía este año. For my fans. This is my private runway where I practice my walk. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos para arrancar. Amigos, muy buenas tardes para todos. Sandrina Yepes y quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a iniciar con las informaciones y todos los detalles. Comenzamos. Con un fuerte despliegue de seguridad alrededor del Palacio Legislativo y simpatizantes oficialistas también rodeando la Asamblea Nacional, se desarrolla la sesión ordinaria. Manuel Covela se encuentra en vivo y nos va a ampliar y nos va a contar todos los detalles sobre lo que allí ocurre. Manuel, adelante, buenas tardes. Así es, Néstor, Endrina, saludos a todos. Efectivamente, hoy es un día en el cual ha sido muy complicado el acceso al Palacio Federal Legislativo, cierres de las vías aledañas, Avenida Universidad, Avenida Bolívar, prácticamente el centro de Caracas, pues cerrado el paso vehicular, y cuando nosotros llegábamos aquí a la sede de la Asamblea Nacional nos encontramos con un fuerte despliegue de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y muy cerca de ellos pues simpatizantes del oficialismo que pretendían cerrar los accesos a esta sede. Incluso le pedían a los periodistas, nos pedían a nosotros que no pasáramos porque no era la instrucción de ellos dejarnos pasar. Efectivamente pudimos lograr pasar. En momentos cuando ya estábamos aquí en la sede del Legislativo se escucharon algunas detonaciones. Cuando preguntamos de qué se trataba nos decían que habían sido unas bombas lacrimógenas, y también desde la sede del edificio de Pajaritos, que es la sede administrativa de la Asamblea Nacional, que está justo al frente del CNE, se abrió un corredor para que pudieran pasar por allí los diputados, pero en su trayecto hasta la sede del Legislativo resultó agredida Delsa Solórzano. Una vez que se dio inicio a la sesión de la Asamblea Nacional, aproximadamente a las 11:10 de la mañana, se comenzó esto, y hoy pues se le está dando derecho de palabras a representantes de la sociedad civil, gremios y también representantes de academia. Nosotros ahora vamos a ponerles la intervención del presidente de la Federación de Centros Universitarios, Hasler Iglesias, quien está hablando en representación del movimiento estudiantil. Vamos a escuchar en este momento a Hasler Iglesias. Queremos recordar y profundizar la lucha de Basil da Costa, de Robert Redman, de Geraldine Moreno, de José Méndez, de Génesis Carmona y de todos aquellos que perdieron su vida por estar luchando, como hoy nosotros estamos en las calles luchando. Los jóvenes de Venezuela soñamos con un país donde no importe si un niño nació en el Nula, en el estado Apure, o nació en Altamira, tenga garantizadas unas condiciones de vida dignas, donde en el hospital pueda ser atendido por médicos venezolanos, con suficientes medicinas y tener pañales y todos sus alimentos. Donde no importa si el niño nació en la otra banda de Carora o en la Lagunita, pueda tener acceso a una educación, que además decida qué quiere estudiar, convertirse en profesional. Que
que expresa en este momento Hasler Iglesias, presidente de la FCU de la UCB, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. También hay que decir que esta sesión se desarrolla sin la presencia de la bancada del oficialismo. El diputado Francisco Torrealba, en nombre de esta fracción, señaló que se retiraban porque consideraban que el quórum para que se desarrollara esta sesión era ilegal, quórum que está completando la oposición, y también se retiraban porque señalan que esta Asamblea Nacional está en desacato. Vamos a escuchar a Francisco Torrealba. La oposición pide elecciones, pero no cumple con los requisitos establecidos en las leyes. La oposición pide elecciones y comete fraude. La oposición pide elecciones y llama a golpe de Estado. Esta oposición sigue siendo mentirosa e irresponsable frente al país. Ojalá que se pongan a la altura del debate político que demanda en este momento la patria. Ojalá que la derecha venezolana pueda sentarse como pidieron, incluso con el Vaticano como mediador. Y ahora, bueno, quieren darle una patada a la mesa. Bueno, nosotros los que queremos la paz vamos a seguir en la calle defendiendo la paz. Bien, es todo lo que ha ocurrido hasta el momento en la Asamblea Nacional. Nosotros le devolvemos el pase al estudio. Gracias, Manuel. Continuamos con más información. La bancada del Gran Polo Patriótico introdujo un recurso ante la Sala Constitucional del TCJ en la que investiguen las últimas actuaciones de la Asamblea Nacional contra el presidente Nicolás Maduro. Maoli Aldana está en el máximo tribunal del país y nos tiene todos los detalles. Muy buenas tardes, Maoli. Buenas tardes. Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, insiste en que las decisiones que salgan de la Asamblea Nacional no tienen valor jurídico porque ésta se encuentra en desacato. Insiste en que en Venezuela no existe la posibilidad de juicio político en contra del presidente y solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia que determine la constitucionalidad de los últimos actos del Parlamento. En Venezuela no existe la posibilidad de juicio político contra el presidente de la República por parte de un poder del Estado. En Venezuela el sistema político es un sistema presidencialista. Cuando nosotros elegimos un presidente, elegimos un jefe de gobierno y un jefe de Estado, es decir, un jefe de todos los poderes que constituyen el sistema político venezolano. Por esa razón no existe en esta Constitución, como en otras sociedades, como en otros estados, la posibilidad de que un poder juzgue la actuación del presidente de la República. Tras ser consultados, sí, tienen previsto solicitar se active el 236 numeral 21 que establece la posibilidad de disolución de la Asamblea. Aseguró que esta seguirá siendo un foro político. Es una posibilidad, pero hasta ahora la Asamblea Nacional seguirá existiendo como un foro político sin ningún tipo de validez jurídica y nosotros aspiramos y vamos a seguir insistiendo en que la Asamblea Nacional, la Mesa de la Unidad, la oposición venezolana entre en el marco constitucional. Héctor Rodríguez también llamó a los diputados de la Mesa de la Unidad a que respeten la Constitución y descartó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, acuda el próximo martes a la Asamblea Nacional. En nuestro aporte hasta ahora desde el Tribunal Supremo de Justicia, con ella los invito a que continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Y ante el llamado a paro general convocado por la MUD para el próximo viernes, Fedecámara se enfatizó que es decisión de cada empresa junto a sus trabajadores el sumarse o no a la actividad. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela respalda los derechos que tienen los venezolanos a manifestar pacíficamente, como lo estipula la Constitución. Piden a los poderes públicos y a las instituciones del Estado a retomar el hilo constitucional de la República y a garantizar las salidas constitucionales que demanda el país. Manifestaron su apoyo a un diálogo sincero, con objetivos claros y resultados concretos, que garantice la superación de las dificultades que se vive en el país. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, ordenó una fiscalización en todo el sector agroindustrial el día de mañana para garantizar la distribución de productos y medicamentos a la población. Todo el entramado comercial, agroindustria, de procesamiento de alimentos y todo el proceso distributivo debe estar activado el día de mañana porque debemos garantizar, como ya lo he dicho, en el marco del estado de emergencia económica y estado de excepción, y también en el contexto como estamos actuando de la gran misión Abastecimiento Soberano, debemos garantizarle a nuestro pueblo que le llegue su alimento, que le llegue su medicina. El ministro anunció que también abordarán 60 hospitales de todo el país para controlar el proceso distributivo de medicamentos e insumos médicos. Asimismo, informó la activación de los comités operativos de producción obrera, instancia que señaló deberán garantizar el funcionamiento de los espacios productivos.
Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, denunció 208 detenciones en todo el país luego de la toma de Venezuela. Precisó que al menos 119 personas aún permanecen privadas de libertad. A través de su cuenta en Twitter, Romero explicó que la mayoría de los arrestos ocurrieron en el estado Sucre. Señaló que hay hasta el momento 29 personas heridas, de los cuales 3 reportan que recibieron impactos de bala en la ciudad de Maracaibo. El director del Foro Penal Venezolano dijo que en la movilización en Caracas, que llegó hasta la autopista Francisco Fajardo, no se presentaron situaciones irregulares. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado ante la Asamblea Nacional, advirtió que las empresas que se unan a la huelga general de 12 horas convocada por la Mesa de la Unidad Democrática serán tomadas por la Fuerza Armada y los trabajadores. Informó que la medida fue conversada con el Ejecutivo. Instó a los empresarios a trabajar junto al gobierno por el país. Y dije que iban a llamar una huelga. Y no llamaron ya una huelga para este viernes. Ahora, yo le voy a decir algo, señora gobernadora, compañero de la Fuerza Armada. Empresa que se pare, empresa tomada por los trabajadores y por el pueblo. No hay vuelta atrás de nada. No hay vuelta atrás de nada. Vamos a ver cómo es la cosa, pues. A su juicio, la oposición volvió a prometer a sus seguidores cosas que no se atreven a cumplir. Aseguró que el presidente Nicolás Maduro se mantendrá en su cargo. Por eso nosotros lo decimos, no nos vamos a dejar tumbar. Pueden pensar lo que les dé la gana aquí en Venezuela y quien quiera pensarlo, pero no nos vamos a dejar tumbar. Y gobiernos de 12 países de Latinoamérica expresaron su preocupación por la polarización que atraviesa Venezuela. Exhortaron al gobierno y a la oposición a establecer un diálogo constructivo en favor de las garantías constitucionales en la nación. Mediante un comunicado, el grupo espera que el diálogo por el que aboga resulte en el respeto del Estado de Derecho en Venezuela y permita a todos los ciudadanos ejercer sus derechos fundamentales. En el documento también saludaron el acompañamiento del Vaticano en el inicio de las conversaciones entre la oposición y el gobierno nacional. Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay fueron las naciones firmantes, las cuales anunciaron su posición en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC y la Unión Europea. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Pero al regreso, continúa el rescate. Equipos de rescate siguen movilizados tras derrumbe en Colombia. Los detalles en tan solo minutos. Julio Chávez, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, rechazó el anuncio de la oposición de movilizarse hacia el Palacio de Miraflores el 3 de noviembre y el llamado a paro por 12 horas. A su juicio, buscan la confrontación, reeditando los hechos ocurridos en abril del 2002. Esto está inscrito, está enmarcado, Lirio, en la Operación Cóndor, Plan Rock and Roll. Allí están descritos cada uno de los pasos. Y lo que ellos han hecho en estos últimos días y lo que pretenden hacer el 3 de noviembre, declarar la responsabilidad, el abandono de cargo, cosa que totalmente es irracional, es absurda, lo que plantea precisamente es darle cumplimiento a ese coletazo, ¿no?, de la última fase del gobierno del presidente Obama. Chávez afirmó que la ausencia del presidente de la Asamblea Nacional en el Consejo de Defensa de la Nación demuestra que la oposición no quiere diálogo. Es un mecanismo de consulta permanente que está en la Constitución para que el presidente de la Asamblea y el resto de los poderes puedan participar en un debate institucional al margen de la mesa de diálogo que se está dando con la oposición. Bueno, pero que pareciera que ellos tampoco, Lirio, esta vez, a pesar de todas las condiciones que pusieron, no quieren ir a la mesa de diálogo. Felicitó a los sectores de oposición que se movilizaron de forma pacífica. Lamentó el fallecimiento de un policía de Miranda. El periodista de la Asamblea Nacional, Alejandro Puglia, fue liberado tras permanecer 1 mes y 26 días en el SEBIN. Puglia fue detenido el pasado 1 de septiembre por utilizar un dron en las manifestaciones contra el gobierno nacional.
Yesenia Maza Rojas, juez 37 de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, había dictado privativa de libertad al comunicador por el delito de favorecimiento bélico. Lilia Camejo, abogada de Puglia, informó que su cliente se encuentra en su casa en buen estado de salud. El Ministerio Público investiga la muerte del policía del estado Miranda, José Molina Ramírez, quien falleció por un impacto de bala en una manifestación en el sector Las Minas de la carretera panamericana, municipio Los Alias. El fiscal designado del estado Miranda, Marlon Mora, se trasladó al lugar. Se conoció que desde el mediodía un grupo de manifestantes tenía cerrada la carretera que comunica los Altos Mirandinos con Caracas, por lo que funcionarios de la Policía Estatal acudieron al sitio para restablecer el orden público. Presuntamente, los asistentes lanzaron objetos contundentes a los efectivos y luego se escucharon varias detonaciones que dejaron como resultados 2 lesionados y un fallecido. El Ministerio Público presentará a 80 personas quienes fueron aprehendidas por hechos de violencia en diferentes estados del país. Fiscales reportaron arrestos en los estados Monagas, Barinas, Nueva Esparta, Táchira, Guárico, Zulia, Portuguesa, Miranda y Aragua. Familiares de presos políticos acudieron ante la Nunciatura Apostólica para solicitar que Emil Paul Sherrick, anuncio argentino, preste sus buenos oficios como intermediador de la situación de más de 100 detenidos. Aseguran que es contradictorio la acción del gobierno nacional de aceptar un diálogo y a la vez aumentar la represión política. Las calles son del pueblo, de allí no saldremos. Y solicitamos al excelentísimo nuncio apostólico de Argentina, Emil Paul Sherrick, nos permita exponerle nuestra situación, entendiendo que Dios Todopoderoso es el único que ha visto nuestro dolor y las lágrimas de nuestros hijos. Y por ellos, por nuestros hijos, hoy con más fortaleza que nunca, no pararemos de dar un paso al frente en la defensa de todos los presos políticos de Venezuela. Agradecemos inmensamente la voluntad de la Iglesia, del Papa Francisco y del nuncio de estar aquí presentes con nosotros. Creemos que su presencia es indispensable para lograr la libertad de los presos políticos. Pero como bien han dicho los líderes de la oposición, la libertad de los presos políticos es una de las condiciones que estamos exigiendo. Un total de 1.022 reses provenientes de Colombia fueron descargadas en Puerto Cabello. El desembarco se realizó en el muelle 13 de Bolivariana de Puertos y la carga fue consignada por la Corporación Venezolana de Alimentos CEVAL en el marco de la Gran Misión Abastecimiento Soberano como parte de las políticas gubernamentales de importación, bienes y suministros. La Bolivariana de Puertos desarrolla acciones pertinentes para la recepción de reses vivas que arriban a tierras venezolanas con el objetivo de fortalecer la producción de bovinos en el territorio, potenciando a su vez la industria agroalimentaria del país. El dirigente de Acción Democrática en el estado Monagas, Luis Eduardo Martínez, calificó como incapaz al Poder Judicial de no garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales. Estas declaraciones se las ofreció durante las movilizaciones de oposición en la ciudad de Maturín. Alexis Abreu nos trae los detalles. Martínez también rechazó de manera contundente las medidas recientemente tomadas por parte del Poder Judicial, que incluye la orden de la prohibición de salida del país a dirigentes políticos y la suspensión de las actividades previstas para la recolección del 20% en su segunda fase. Aquí no puede haber diálogo mientras haya presos políticos, aquí no puede haber diálogo mientras haya exiliados, aquí no puede haber diálogo mientras haya estudiantes prisioneros, aquí no puede haber diálogo mientras haya hambre, aquí no puede haber diálogo mientras no se respeta la Constitución. Finalmente, el dirigente de Acción Democrática en el estado Monagas, Luis Eduardo Martínez, informó que seguirán esperando lineamientos de la Mesa de la Unidad Democrática para las próximas acciones de calle. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión reafirmó una vez más su gran trayectoria informativa y fortaleza de audiencia al recibir el premio Cacique de Oro Internacional por votación popular. La gala de la ceremonia de la 50ª entrega tuvo lugar en la Sala Ríos Reinas de Teresa Carreño, escenario en el que Noticiero Venevisión fue galardonado con la estatuilla dorada como programa informativo del año, reconocimiento que fue recibido por nuestra gerente de información Sol Vargas junto a los anclas Néstor Brito Landa, Gregorio Rojas Flores y nuestra reportera Zulimar Dudamel. Eduardo Salinas, vicepresidente y director general de Venevisión, se alzó con la estatuilla de platino como canal de gran prestigio por sus 55 años en el corazón de Venezuela. A los 50 años, qué lucha, tantas anécdotas de verdad y muy feliz de galardonar a todos, aquellas personas que de una u otra forma fueron nominadas este año. Todos los comunicadores sociales, gracias
a todos los medios por unirse a este magno evento. De verdad que estoy muy feliz. Recibir esta estatuilla da cuenta de la gran aceptación de Noticiero Venevisión y sus espacios de opinión a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y que llevamos con orgullo y mucha alegría como un estímulo a todo el personal que labora en Noticiero Venevisión para informarles día tras día con credibilidad y objetividad. Noticiero Venevisión es una referencia realmente y lo voy a hablar a título profesional para muchos periodistas. Desde que estamos en la universidad, para muchos locutores que entran a las universidades a graduarse, a estudiar, a formarse como comunicadores sociales, la meta más grande es llegar a Noticiero Venevisión. Bueno, estamos sumamente orgullosos y agradecidos con la organización Cacique de Oro Internacional por este reconocimiento que le dan a Noticiero Venevisión como el principal noticiero del país. Es un premio que nos compromete más a llevarle a todas y todos ustedes información justa y balanceada de la forma como lo hacemos. Bueno, felicitaciones a todo el equipo de Noticiero Venevisión, siempre a la vanguardia en información para toda Venezuela. Muchísimas gracias a la organización Cacique de Oro Internacional. Vamos con más información. El Evangelio Cambia invita a una jornada de acción social este sábado 22 de octubre en el sector de Catia, parroquia Sucre, aquí en Caracas. El pastor Javier Bertucci informó que se estarán repartiendo miles de platos de sopa y atendiendo de forma integral a las personas del lugar en diferentes áreas de servicios social, como atención al adulto mayor, personas con discapacidad y en situación de calle, servicio médico general, odontología, áreas de cuidados de atención a personal, zonas de hidratación y actividades recreativas en general para los niños. En breve. Polémica. Destruyen la estrella de Trump. Los detalles con Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Amigos, continuamos con las informaciones. Los exjefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas expresaron su preocupación por las denuncias de la Asamblea Nacional y las acciones del Ejecutivo Nacional en las que se declara la ruptura del orden constitucional. A juicio de Idea Democrática, se evidencia un grave atentado contra la democracia, así como la pérdida de legitimidad del gobierno nacional, según el tenor de la Carta Democrática Interamericana y demás cláusulas democráticas contempladas en los tratados internacionales en vigor. Instan a la Organización de los Estados Americanos y a los gobiernos de sus Estados miembros a que pongan en marcha los mecanismos de protección de la democracia contemplados en la normativa que rige a la mencionada institución. Igualmente, saludan la iniciativa de diálogo por parte del Vaticano, siempre y cuando eso implique la restauración del hilo constitucional, respeto de los derechos políticos de los ciudadanos y la necesidad de escuchar la voluntad del pueblo, con su derecho al voto. Los cancilleres del Mercosur sostendrán hoy una reunión en Cartagena, Colombia, en el marco del 25º Cumbre de Iberoamérica, a fin de discutir si aplicarán la Carta Democrática a Venezuela. El canciller paraguayo Eladio Loizaga aseguró que el encuentro se efectuará bajo el protocolo de Ushuaia, compromiso democrático del bloque, y señaló que allí puede acordarse el inicio de un proceso para aplicar el protocolo siempre que exista un consenso. Agregó que su país está abierto a invitar a otros poderes del gobierno venezolano para que opinen sobre este proceso conforme al reglamento. Por otra parte, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se llevará a cabo entre el 28 y el 29 de octubre, centrándose en los temas de juventud y emprendimiento. Asimismo, tendrá como telón de fondo los esfuerzos de la paz en Colombia y la crisis en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, en pleno ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur, indicó que el bloque regional no ha convocado a reunión de cancilleres en Cartagena, Colombia. Mediante un comunicado oficial, la Cancillería resaltó que la potencial celebración de una reunión de cancilleres ocurrirá al margen de la legalidad del bloque y señaló que sus consecuencias serían nulas. Agregó que, además, se estaría frente a una violación del artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto, que señala la regla del consenso y la obligatoriedad
necesidad de presencia de todos los países miembros. De esta manera, Venezuela rechaza cualquier intento por violentar la actual normativa del bloque y denuncia una nueva maniobra de la Triple Alianza para desprestigiar la organización. En España se realiza en el Congreso de los Diputados la segunda jornada de debate de investidura del jefe de gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Durante esta sesión participan los portavoces de los grupos parlamentarios de mayor a menor. Allí Rajoy aseguró que es tan malo es no tener el gobierno en el país como tener uno que no pueda gobernar. Aseguró su intención de llegar a acuerdos en el país y reiteró que su partido se encuentra en el Congreso debido a que ganaron las elecciones. Al final de la jornada se prevé la realización de la primera votación a Rajoy. En Colombia, las autoridades continúan las labores de rescate tras un deslizamiento de tierra producido el pasado miércoles en la autopista Medellín-Bogotá y que dejó al menos 6 fallecidos y 17 desaparecidos. El accidente se produjo presuntamente tras una explosión en la cantera Las Nieves, localizada en el municipio de Copacabana, Antioquia, que dejó también 4 personas heridas. Se estima que unos 50.000 metros cúbicos de tierra se desplazaron y causaron la emergencia. Algunas motos estarían atrapadas, así como un camión y 2 vehículos pequeños que están siendo buscados. La vía ha sido cerrada durante los próximos 4 días. Es momento de hacer una breve pausa. Y venimos con más información. El paciente Jesús Torrealba requiere con carácter de urgencia metilprednisolona en ampollas de 125 miligramos. Las personas que deseen colaborar, por favor comunicarse al 0414-894-8229 o 0412-201-6180. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Carlos Larrazábal, primer vicepresidente de Fedecámaras, asegura que para el paro general convocado por la Mesa de la Unidad Democrática para este viernes 28 de octubre dependerá de cada empresa privada o industria si participa o no. Diana Martínez nos ofrece mayores detalles. Gracias. Efectivamente, el primer vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, aseguró que acatar el paro convocado por la Mesa de la Unidad Democrática será una decisión cívica. Sin embargo, respondió a las amenazas del diputado Diosdado Cabello a las empresas que decidan acatar la medida. El gobierno lo que debería hacer es ir a revisar esas más de 1.500 empresas que han tomado, que fueron expropiadas y tomadas desde el año 2007 para acá, de más de las 5 millones de hectáreas que fueron expropiadas y tomadas y que hoy están totalmente paralizadas y que son buena parte de la causa de que hoy no tengamos los niveles de abastecimiento a los cuales el venezolano está acostumbrado. Ellos deberían de ocuparse a ver cómo reactivan, cómo le devuelven esas empresas expropiadas a sus legítimos propietarios para que podamos solventar el problema de fondo. Y el problema de fondo es que insisten en aplicar un modelo económico fracasado, un modelo económico que ha fracasado en todas las partes del mundo, se ha querido establecer y donde se requiere ese cambio. Y por eso es que el ciudadano está presionando por ese cambio. Y lo que nos preocupa fuertemente que es que cuando se cerraron las puertas democráticas que establece la Constitución la semana pasada y se rompe el hilo constitucional, lo que se abren son otras puertas que son indeseables para todos los venezolanos. Larrazábal aseguró que la crisis económica no podrá solventarse hasta que el gobierno cese la persecución política y brinde estabilidad a la empresa privada. Esta es toda la información que tenemos por los momentos. Regresamos al Paso a los Estudios. Muchísimas gracias, Diana. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que durante las primeras investigaciones de los hechos violentos que se registraron ayer en la Circunvalación 1, encontraron varias conchas de bala correspondientes a 5 armas de fuego. Reverol calificó de lamentable lo ocurrido ayer, donde 4 personas resultaron heridas, pero todas se encuentran estables. Llamó a los cuerpos policiales a respetar las funciones en materia de orden público. Se están haciendo todas las investigaciones que de rigor. Ayer se localizaron 9 conchas en el sitio del suceso que corresponden a 5 armas de fuego. Se está haciendo la investigación a fondo, hay levantamientos planimétricos, ahí se hicieron todas las inspecciones técnicas en el sitio del suceso que van a dar pues la responsabilidad a los autores de este hecho, por lo cual nosotros calificamos de lamentable. Nosotros
queremos hacer un llamado a todos los cuerpos de policía que deben actuar conforme a las normas establecidas en la ley orgánica y en la ley del Estatuto de la Función Policial. Informó que en la próxima semana se reunirá con los jefes de los 141 cuerpos de policía del país para establecer todo lo que tiene que ver con la ley de estatuto policial. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano y la jornada de este miércoles, porque el juego entre Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui fue pospuesto por lluvia, mientras que Tiburones de La Guaira venció a las Águilas del Zulia 3-1. Nos vamos al estadio Luis Aparicio, donde los Tiburones se fueron al frente en el sexto episodio con un sencillo remolcador de José Cafecito Martínez. Sumaron otras 2 rayitas en el séptimo episodio con un imparable de Alberto González. Las Águilas descontaron con un jonrón solitario de Reinaldo Rodríguez. En ese mismo episodio ganó Tommy Collier, perdió Ernesto Frieri y el salvado fue para Gregory Infante. En otros compromisos, los Navegantes del Magallanes blanquearon a los Tigres de Aragua 4-0. En tanto, en Por la Mar, Cardenales de Lara venció 4-1 a Bravos de Margarita. Un jonrón solitario de Jairo Pérez y otro de 3 anotaciones de Gustavo Molina le dieron el triunfo a los crepusculares. Y seguimos con buenas noticias porque el maracayero José Altuve se alzó con el premio Luis Aparicio. La prensa especializada otorgó 99 de los 100 votos al segunda base de los Astros de Houston, quien en 2014 también obtuvo el galardón. El premio Luis Aparicio será entregado el 18 de noviembre en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, en la antesala del tradicional Juego de la China. Pasamos al béisbol de Grandes Ligas porque los Cachorros de Chicago ganaron el segundo juego de la Serie Mundial ante los Indios de Cleveland con pizarra de 5-1. Chicago se fue al frente en el primer episodio con un doblete remolcador de Anthony Rizzo. En el tercero sumaron una más con un sencillo de Kyle Schwarber al centro y en el quinto se despegaron definitivamente con un rally de 3 anotaciones iniciado por un triple de Ben Zobrist con el que anotó Anthony Rizzo. Jake Arrieta se llevó el triunfo tras labor de 5 episodios y 2 tercios en los que permitió 2 hits, una carrera, otorgó 3 boletos y ponchó a 6 rivales. Ahora la serie se va a Chicago, donde el viernes se disputará el tercer juego. Kyle Hendricks abrirá por los Cachorros, mientras que Josh Tomlin lo hará por los Indios. Y cerramos con fútbol porque este miércoles el Manchester United eliminó al Manchester City de la Copa de la Liga Inglesa tras derrotarlos por la mínima diferencia en Old Trafford. Un tanto de Juan Mata al minuto 54 le dio a los Diablos Rojos el pase a cuartos de final. Ahí el equipo de José Mourinho se medirá al West Ham United, que eliminó al Chelsea 2-1. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Gregorio. Amigos, vamos a la pausa. A regreso tenemos más información para ustedes. Se necesita con urgencia Ciprexa de 10 miligramos. Favor comunicarse al 0414-807-6098 o al 0412-359-9789. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. ¿Qué tal amigos? Feliz tarde, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos la noticia del mundo del espectáculo con la reconocida casa de lencería Victoria's Secret, que compartió quién llevará el brasier de fantasía en el show anual en París. El desfile más esperado del año por primera vez será en la Ciudad del Amor y tendrá muchas sorpresas. La locación elegida para el show es una de las construcciones más emblemáticas y que frecuentemente sirve de escenario para las pasarelas de Chanel. Además de revelar la ubicación, Victoria's Secret compartió que Jasmine Tux tendrá el honor de usar el Fantasy Bra. La pieza se llama Bright Night y está valorada en $3 millones. Tiene alrededor de 9.000 diamantes y piedras preciosas y está bañado en oro de 18 quilates y llevó 700 horas de trabajo. Otra sorpresa es que habrá un nuevo ángel que se integrará este año y será Bella Hadid. La top model acompañará a otras modelos como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Sara Sampaio y Taylor Hill en el desfile más sexy del mundo. Seguimos con Ricky Martin, quien podría haberse casado en secreto. Se ha rumorado que el cantante boricua y el artista plástico Jiwan Joseph podrían haberse casado.
Esta noticia se viene comentando debido al anillo tipo matrimonial que Ricky y su pareja lucen en el dedo anular de la mano izquierda. Es posible que hayan realizado una ceremonia para celebrar su boda por el civil hace algunos meses, pero hasta el momento ninguno ha dado declaraciones al respecto. Y la estrella de Donald Trump fue destruida. Un opositor del candidato republicano destruyó la estrella que estaba en el Paseo de la Fama de Hollywood. Arrancó con un martillo las letras y dijo que su intención era remover completamente la figura de la vereda para subastar el bloque y donar el dinero a las mujeres que alegaron haber sido maltratadas sexualmente por Trump. Aunque no pudo lograrlo, el sujeto aseguró que tratará de vender los pedazos que arrancó y no descartó volver para hacerle más daño a la estrella que Donald recibió en el 2007 por su trabajo en el reality show El Aprendiz. Y cerramos con talento venezolano y el diseñador de joyas George Whittle, quien nos presenta su libro Yo, Mesías. Es un libro que puedo resumir en 3 frases: mente sana, cuerpo sano y espíritu equilibrado. La parte espiritual no la baso en religión, sino en filosofías como la Kabbalah, los principios herméticos, esos que hablan de mentalismo, de causa y efecto, de la ley de la atracción, y lo apoyo con física cuántica y también con neurociencia. He querido hacer un libro que va más allá de los libros de autoayuda, porque en este libro no me baso en 5, 6, 10 pasos para pensar positivo, sino más bien lo apoyo, voy más allá, lo apoyo con ciencia y demuestro precisamente cómo se piensa positivo, pero también cómo podemos revertir lo negativo. Los invito a seguir mis redes sociales. Instagram es GWITTELS, Whittles, y Facebook y Twitter es George Whittles. En ellas voy a anunciar dónde se puede adquirir el libro, que estará en las principales librerías a nivel nacional. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros, les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carelis. Hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos feliz tarde. Buenas tardes.